Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo para hablarles ahora acerca del libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis todo el mundo ya sabe que significa revelación, pero la confunden como si significara catástrofe, como si significara desastre o cataclismo, y no es así. Claro que en el libro de revelaciones hay algunas cosas que parecen catastróficas, pero es el juicio de Dios sobre una nación. El libro de revelaciones es la revelación de Jesucristo a Juan para que Juan vaya a contarle al pueblo judío que está desparramado en esos años en algunos pueblos del Asia. Eh, el anuncio que hace todo el libro de la Biblia acerca de que un día vendría el fin del reino de Israel está resumido en el Evangelio de Jesucristo y revelado en el libro de Revelaciones de cómo y de qué manera Dios pondría fin al reino de Israel en la capital del reino que en los días de David era llamado el reino, el imperio de Israel. Pero poco a poco después de Daniel, Dios comenzó a disminuir, poco a poco a eliminar a los israelitas mediante cuatro grandes imperios, y eso es el libro de Daniel. El libro de Daniel revela de qué manera Dios fue eliminando el reino, poco a poco, tal como lo habían dicho las profecías de Jeremías, de Isaías, es decir, todo se refiere al pueblo de Israel. Parece que no le han dado la importancia que tiene aquello que hizo Dios por medio de Jesucristo en la generación apostólica. Los evangelistas del siglo XXI, como muchos evangelistas a través de los siglos, han ido confundiendo las escrituras porque piensan que cuando uno nace, y a mí también me pasó que cuando me convertí recién al Evangelio pensé que en primera instancia que todo lo que decía el libro de Apocalipsis iba a ocurrir en este tiempo. Poco a poco el Señor me fue demostrando de que las cosas que Él profetizó estaban todas cumplidas en la generación apostólica. Por eso le dice a Juan, le muestra a Juan todas las cosas que iban a suceder dentro de poco. Si usted se fija, si usted ha leído el libro de Apocalipsis, dice yo vengo pronto. La palabra pronto todos nos podemos ir a un diccionario y sabemos que es algo que viene muy ligeramente, muy cercano. De modo que si le advierte a Juan que él viene pronto, después de haberle revelado la maravillosa revelación de todo lo que iba a suceder en Jerusalén, entonces con eso estaba diciendo el Señor que faltaba muy poco para que Él retornara en las nubes del cielo en su segunda venida. Faltaría solamente algunos años. De modo entonces que el libro de revelaciones tiene que haber sido forzosamente mostrado, no el libro, sino la revelación mostrada a Juan antes de la destrucción de Jerusalén. Antes de la destrucción de Jerusalén. Y eso está mostrado incluso con mucho detalle en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. El ángel que le está hablando a Juan le dice, yo te voy a mostrar cuál es la ciudad que va a ser quemada, la ciudad que va a ser llamada Babilonia, la madre de las rameras. Y no le dice que es un país ni un imperio, le está diciendo que un imperio a esta mujer, que es la ciudad de Jerusalén, un imperio la trae, es decir, una bestia. Las bestias eran la forma de reflejar a los imperios de la época, de aquellos años. Eh, los cuatro grandes imperios fueron los cuatro grandes bestias. Entonces la última bestia, que es Roma, trae a Jerusalén, a la mujer que viene vestida de púrpura. Entonces le dice, yo te voy a mostrar quién es esa mujer. Es la ciudad donde murieron los mártires de Cristo y donde Jesús había dicho, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Esa ciudad es la que aparece allí escrita en el libro de Apocalipsis capítulo 17 como la madre de las rameras. Vamos a leer entonces lo que dice Apocalipsis capítulo 17 del versículo número 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito. La mujer tenía un nombre escrito en la frente que decía: Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer. El ángel le va a revelar el misterio de la mujer, le va a mostrar quién es, a quién representa. Eso es lo que le va a decir. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es. La bestia representa a un imperio, pero todos los imperios tienen, en el punto cuando se va a realizar una profecía, un rey. En este caso, en el momento en que la mujer va a ser juzgada, hay un hombre que reina en ese imperio. De modo que aquí la bestia está representando a uno de esos reyes que dice que antes existió, que ya no está, pero que va a salir, y va a salir a perdición, va a salir por un poco de tiempo. ¿Qué había sucedido en uno de los imperios anteriores al de Roma? En el imperio griego había existido un hombre que había hecho algo dentro de la ciudad de Jerusalén muy parecido, ocupando el mismo tiempo de lo que iba a ocurrir en este momento en la ciudad de Jerusalén, en los días de Juan. Antíoco IV había entrado a la ciudad de Jerusalén y había hecho de las abominaciones que para Dios eran abominaciones. Entrar en el templo, prohibir la ley y los sacrificios diarios, era algo que a Dios le era abominación. Que entrara un gentil y que se apoderara de las cosas sagradas del templo, era abominación. Esto lo había hecho Antíoco IV y había dado muerte durante 1260 días. Se había apoderado de la ciudad de Jerusalén unos 167 años antes de Cristo y había dado muerte, como digo, a muchos judíos. Eso era abominable. Esa abominación que había hecho Antíoco IV antes fue condenada por Dios y duró 42 meses, 1260 días. Ya esa bestia ya no estaba, había muerto. Dios lo había condenado a una enfermedad en sus testículos, que dice la escritura en el libro de Macabeos que el olor que salía de sus testículos era tan desagradable que los guardias y los militares que le rodeaban a este rey no se acercaban a unos 30 metros más o menos. Entonces, este era el que ya no estaba, pero que ahora ese espíritu iba a apoderarse de un rey en los días de Juan. E iba a ser algo muy similar conforme lo había dicho el profeta Daniel. Una tribulación peor que aquella, cual nunca hubo, dice, desde antes de la fundación hasta esos días. Eso es lo que dice el libro de Daniel. Entonces Jesús lo había dicho, lo había mencionado, según el libro de San Mateo capítulo 24, que aquellos días del juicio de la ciudad de Jerusalén, del juicio de los judíos, iba a ser una tribulación. Y de esto está hablando en este capítulo el Señor, está revelando en este libro de revelaciones de cómo va a ser ese juicio. Y aquí le está diciendo cuál es la ciudad. La ciudad es Jerusalén, por cuanto en ella, dice la escritura aquí, la mujer estaba ebria de la sangre de los santos. Jesús había dicho, a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Ahí está diciendo Jesús, delante de... ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? De cierto te digo que a partir de ahora, o vendrán días sobre ti, dice, en que
tus enemigos te sitiarán, te rodearán y matarán a todos tus hijos dentro de ti. Esas palabras de Jesús, dichas cuando él estaba vivo, es lo que le va a revelar en el libro de Revelaciones, cómo es que estando Dios en el cielo, ocupando lugares celestiales, en esos carros del Señor, iba a juzgar al pueblo judío entre el año 67 y el 70. La historia nos demuestra que el 1 de agosto del año 67, Tito y Vespasiano, o Vespasiano y Tito, entraron a la ciudad de Jerusalén. El 21 de mayo del año 67 fue sitiada la ciudad y el 1 de agosto se tomaron la ciudad y entraron, y en ese día fue quitado el sacrificio diario tal como lo profetizó Daniel. En ese día se apoderaron del templo y quemaron parte del templo y desde ahí prohibieron los sacrificios diarios hechos en el templo, al igual como lo había hecho Antíoco IV. Por eso es que aquí se menciona esa parte que dice que la bestia que era, ya no era, y que iba a venir, como en el momento en que le está revelando el ángel a Juan, no está, porque más adelante le dice, he aquí, para la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas, de las cuales trae esta bestia, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, de modo que si no sabemos cuáles son los montes, nos está diciendo que también son 7 reyes, eso sí que sabemos. ¿De qué país entonces son los 7 reyes? Si la bestia es el Imperio Romano, los 7 reyes son los 7 reyes de Jerusalén, los 7 reyes que puso en Jerusalén a partir desde cuando se la tomó por medio de Pompeyo, 64 años antes de Jesucristo. El primero fue Herodes el Grande. Después vinieron los hijos, reinaron también en Jerusalén, Arquelao, Filipo y Antipas. Y ahí tenemos ya 4 reyes. Luego vino Agripa I y Agripa II, y ahí son 6 reyes. ¿Y qué dice aquí en esta parte tan importante de la Biblia, del libro de Apocalipsis? El ángel le está diciendo el momento en el cual está conversando con Juan. Ahí está revelando en qué época se está revelando este gran Apocalipsis. Le dice, el que está es el sexto. El que está reinando en este momento es el sexto de los 7 reyes. Con eso ya nos identifica la época de todo este libro. Ahí está identificando y no tenemos que especular ni decir que esto se va a cumplir en el siglo XXI, porque eso es mentira. Esto que está diciendo aquí el Señor es precisamente para la época de Juan. Y Juan, este hijo de María, que tiene este maravilloso encuentro con el Señor, está situado en el año 44. ¿Por qué? Porque al escudriñar en la vida de los reyes de los Herodes, los herodianos, Agripa II tomó el poder en el año 43, cuando Agripa I, que está revelado ahí en el libro de los Hechos en la Biblia, muere, toma posesión de el hijo toma el poder en el año 44. Por lo tanto, allí está, en ese momento, entre el año 44 y 48. ¿Por qué entre el año 44 y 48? Porque el año 48 muere, según los historiadores, la madre de Juan, es decir, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, muere en el año 48. Y se supone entonces que a partir de ahí queda libre Juan como para ir y predicar estas cosas o anunciar estos juicios que vienen sobre los judíos en Jerusalén y en toda parte del mundo, esta persecución que los va a exterminar, porque el reino de Israel se termina en el reino judío. Y lo más grande que revela este libro es la caída de esta mujer, es decir, de Babilonia, que en sentido figurado está llamada como Babilonia, como también se podía llamar Egipto o Sodoma. Eran figuras de la ciudad de Jerusalén, porque en ellas se había hecho algo que a Dios era abominación, siendo que eran los hijos de Dios.